Tiki tiki la flechita. Estamos grabando. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, buen mediodía. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el concepto de compraventa. O sea, vamos a analizar el contrato de compraventa. Es un tema bastante extenso. Ustedes lo tienen trabajado en el manual de Derecho Civil. Esta parte concretamente la redactó, es de autoría de la doctora Karina Vidal, con quien ustedes tienen clase de consulta, ¿verdad? y de evacuación de dudas también. Entonces vamos a comenzar, digo, y esta es la guía de clase que vamos a seguir, sin perjuicio de ya invitarlos para la clase del jueves, que va a ser a las 8 de la mañana, de 8 a 9:30, como son todas las clases, para, satisfacer o evacuar cualquier duda que se les plantee en cuanto al desarrollo del tema, ¿verdad? Bien, comenzamos con el análisis de la definición del contrato de compraventa, ¿sí? O sea, con esto empezamos la cuarta, la última, la quinta parte del programa que tiene que ver con los contratos. El 1661 del Código Civil, que contiene la definición de la compraventa, dice: la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. A continuación de la definición, vieron que dice artículo 1661, referencia a título y modo. Vamos a refrescar el concepto de título y modo que surgía del artículo 705 del Código Civil. El artículo 705 del Código Civil nos decía que para transferir el dominio se requiere la yuxtaposición o la suma del título y el modo de adquirir. Por eso, este artículo nos dice lo siguiente, que es muy ilustrativo al respecto. Nos dice: los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Los títulos de adquirir solo producen efecto personal, esto es, derecho a la cosa ad rem. ¿Por qué retomé este artículo? Justamente para demostrar que lo que estamos estudiando en la clase de hoy, que es el contrato de compraventa, es un título. Pero la compraventa no está perfecta si no se le adiciona a este título, que es la compraventa, el modo de tradición. O sea que si, por ejemplo, yo voy a comprar un libro, ¿verdad? Que es un contrato que se perfecciona por el mero consentimiento, porque se trata de un bien mueble, yo me voy a poner de acuerdo en la cosa y en el precio, ¿sí? Y ahí se perfecciona este contrato que estamos analizando, que es la compraventa. Pero para que quede perfecta, debe adicionarse el modo, que el modo es la entrega o tradición. O sea que para transferir el dominio de nuestro derecho positivo, se necesita la suma del título, compraventa, por ejemplo, más el modo tradición, ¿sí? Por eso hablamos de la referencia al título y al modo. Esta misma definición del 1661 nos lleva a analizar cuáles son los caracteres de la compraventa. Y esto lo vamos a ver a lo largo de todos los contratos. Los requisitos que estamos analizando, con estos conceptos retomamos aquel tema de clasificación de los contratos, que se acuerdan que los contratos podían ser bilaterales o unilaterales, onerosos o gratuitos. Dentro de los onerosos, conmutativos o aleatorios, principales o accesorios y consensuales o solemnes. O sea, acá lo que hacemos es retomar esa clasificación y aplicarla concretamente al contrato de compraventa, como vamos a hacer respecto de todos los demás contratos, ¿verdad? Ahora bien, es un contrato bilateral, este contrato de compraventa. ¿Por qué es bilateral? Porque impone obligaciones a ambas partes, ¿sí? También se le denomina contrato sinalagmático. ¿Qué quiere decir? Es el sinalagma contractual, que las obligaciones
surgen respecto de ambos y los derechos también surgen respecto de ambos. Esa propia característica de la bilateralidad indica que el comprador tiene la obligación de pagar el precio y tiene el derecho de recibir la cosa. Y si lo analizamos desde el punto de vista del vendedor, es a la inversa. El vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y es acreedor del precio, ¿sí? Esto es lo que nos determina ese carácter de bilateral, que surgen obligaciones para ambas partes, ¿sí? Otra característica de la compraventa es su carácter de oneroso. ¿En qué implica la onerosidad? Que uno siempre cuando piensa en oneroso piensa en dinero, pero en realidad la onerosidad tiene que ver con la ventaja o provecho que le procura la otra parte, ¿sí? Por contraposición a los contratos gratuitos, que como dice el Código Civil, se fundan en una mera liberalidad. El Código habla de la mera liberalidad del bienhechor. Bueno, allí, en el contrato gratuito como la donación, se impone obligación a una sola parte, por eso es unilateral, y a su vez es gratuito porque no hay, digamos, una contraprestación, sino que simplemente la característica está dada por la gratuidad. Distinto es en el caso de la compraventa, que ambas partes, ¿verdad?, se graban una en beneficio de la otra, como dijimos recién, analizando la bilateralidad. También es un contrato conmutativo. ¿Qué implica la conmutatividad? Y un poco es profundizar esto que estamos diciendo recién. O sea, el contrato conmutativo es aquel que lo que cada parte da se mira como equivalente a la prestación del otro como contratante. Por ejemplo, si yo vendo una casa en un precio que es inferior al que realmente tiene, pero estoy de acuerdo porque con ese dinero yo voy a invertir en otro negocio, por ejemplo. Entonces, no importa el valor real del bien, sino que en realidad a lo que se hace hincapié es a lo que las partes entiendan, ¿verdad?, que es lo adecuado y lo que sirve a sus propios intereses. Por eso es conmutativo, porque cada parte se graba en beneficio de la otra y se entiende que, digamos, están de acuerdo en celebrar ese contrato. Y que se mira como equivalente a la prestación del otro co-contratante. También es un contrato principal. Este contrato principal es por oposición a accesorio. Así como en el caso del conmutativo, el conmutativo se opone al aleatorio, que el aleatorio es una contingencia incierta de ganancia o pérdida, como en los contratos de seguros. En el caso de los contratos principales, son aquellos que subsisten por sí mismos. O sea, la compraventa no necesita de otro contrato para que sea válido y para que despliegue sus efectos, sino que vale per se, o sea, por eso es principal. Los contratos principales son la compraventa, la permuta, la donación. Los contratos accesorios son aquellos que garantizan la obligación principal, como puede ser el caso de los contratos de garantía. Una hipoteca, una prenda, una hipoteca, una fianza, son contratos accesorios, porque necesariamente acceden a uno principal, como puede ser compraventa o un préstamo, por ejemplo, ¿sí? Eso es la contraposición entre principal y accesorio. Y en el caso de la compraventa es principal, porque subsiste por sí. Seguimos con la clasificación. O con los caracteres. Es consensual, en principio es consensual. ¿Por qué? Porque en principio también se perfecciona por el mero consentimiento. Eso surge del artículo 1664, como está indicado allí, y que nos dice lo siguiente.
La compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en el precio. O sea que en principio, de acuerdo al ejemplo que planteamos al comienzo, si yo tengo voy a comprar un libro, cuando me pongo, de acuerdo, cuando lo veo en la vidriera que tiene determinado precio, es cuando me pongo de acuerdo en comprarlo, ingreso al local, y ese es un contrato que se perfeccionó cuando ya ingreso y pido que me den el libro, ¿verdad? Pero hay ciertas excepciones, que, como dice en la pantalla, en los casos establecidos a texto expreso, es solemne. ¿Cuándo es solemne? Por ejemplo, en el numeral primero que nos dice, la venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y la de una sucesión hereditaria no se consideran perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Entonces, si bien en principio el contrato de compraventa es consensual, cuando se trata de una compraventa de inmuebles, que es el caso más común, debe otorgarse por escritura pública, ¿sí? Debe otorgarse por escritura pública para que adquiera validez, ¿sí? Y hay otro requisito más, o sea que es un plus y que los veíamos cuando analizábamos los requisitos para la validez de los actos jurídicos y de los contratos, y es que también debe ser inscripta. Pero esto es un requisito de publicidad. Lo mencionamos porque está relacionado, pero es un requisito de publicidad, ¿sí? O sea, que es consensual y solo en aquellos casos especialmente establecidos es solemne. O sea, que no despliega sus efectos la compraventa de inmuebles, por ejemplo, si no se otorga mediante escritura pública. Bien, esto con relación a los caracteres. Ahora vamos a analizar cuáles son los elementos esenciales para la validez del contrato. Que aquí también retomamos todo lo que se dio en sede general de contratos, que según el 1261 son los elementos esenciales para la validez del contrato: la capacidad, el objeto, la causa, ¿verdad? Capacidad, consentimiento, objeto y causa son los 4 requisitos que nos establece el 1261. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. El consentimiento ya lo acabamos de ver. Y vamos a analizar los otros elementos que surgen de ese artículo 1261. El objeto, para el objeto tenemos que remitirnos al artículo 1668, que nos dice, pueden venderse todas las cosas que están en el comercio de los hombres, salvo las prohibiciones o restricciones que resulten de leyes especiales. O sea, en principio se puede vender todo lo que esté en el comercio de los hombres. Por oposición a esto, ¿qué no está en el comercio de los hombres? Los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público no pueden formar parte, ¿verdad? O sea, no pueden ser objeto de un contrato de compraventa. ¿Ah? Y acá también retomamos todo lo que vimos cuando estudiamos obligaciones, los requisitos de las cosas y los requisitos de los hechos para que puedan ser materia de la obligación. Puede ser objeto de un contrato de compraventa un bien que exista o que se espera que exista. Por ejemplo, cuando se compra un edificio, o sea, una unidad de propiedad horizontal, que no está construida, ¿verdad? O sea, coloquialmente se dice, bueno, es comprar en el pozo, o sea, porque compro algo que en realidad no está construido, pero se espera que exista. Por eso, de allí ese concepto de objeto. O sea, reiterando, todo lo que está dentro del comercio de los hombres, salvo que exista una prohibición especial, tiene que ser lícito, a su vez, y suficientemente determinado. Bien. La causa. La causa del contrato de compraventa está muy concatenado con la característica que habíamos visto de la onerosidad. ¿Se acuerdan que nosotros acá, cuando hablamos de oneroso, decíamos que es la ventaja o provecho que le procura a cada parte? Bueno, la causa está en eso, en la ventaja o provecho que le procura a cada parte. El vendedor que quiere tener el dinero y el comprador que quiere tener el bien. Esa es la causa en el contrato de compraventa. La causa con carácter general.
Y después tenemos todo el tema de la capacidad. ¿Qué pasa con la capacidad? En principio, quienes van a poder celebrar un contrato de compra-venta son los capaces plenos, los que tienen más de 18 años. Sin perjuicio de eso, está la situación de los habilitados por matrimonio, que son capaces relativos, que sí también lo pueden realizar, pero en determinados casos, o sea, fijándose en el artículo 310, requieren una autorización judicial, porque los capaces relativos son considerados como mayores a todos los efectos, salvo determinadas circunstancias y situaciones en las que se requiere una autorización o en otros casos una aprobación general, aprobación judicial. Bien, esto en cuanto a la capacidad. En el tema de la capacidad, lo que me interesa tratar sobre todo es un aspecto que, si bien está planteado en el Código Civil como incapacidad especialmente relativa al contrato de compra-venta, en el capítulo 2, artículo 1675 y siguientes, en realidad la doctrina ha evolucionado en cuanto a este concepto. En realidad no se trata de un tema de capacidad, sino de un tema de legitimación. ¿Por qué? Porque la capacidad es una cualidad, ¿verdad?, que se aplica a todas las personas. En tanto que la legitimación, ¿verdad?, se aplica solo a determinadas personas y o en determinadas circunstancias. Por eso la doctrina evolucionó de que en realidad los casos que plantean estos artículos no se trata de incapacidades especialmente relativas al contrato de compra-venta, sino de falta de legitimación para disponer. Por eso el artículo 1675, por ejemplo, nos dice: es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados ni separados de cuerpos. O sea, lo hecho contra leyes prohibitivas es nulo, como surge el artículo 8 del Código Civil. Y después el 1676 nos dice: los tutores, curadores y los padres no pueden en ninguna forma vender bienes de ellos para los que están bajo su guarda o potestad. ¿Por qué? Porque habría, tanto en uno como en otro caso, colisión de intereses, ¿sí? Entonces, es una falta de legitimación. ¿Por qué es una falta de legitimación? Porque es un tema extrínseco y no intrínseco, como es la capacidad, que se manifiesta solamente cuando la persona contrata respecto de determinados sujetos. O sea, cuando el padre contrata con un hijo sometido a su potestad, cuando el tutor contrata con el pupilo sometido a la tutela, o cuando los cónyuges entre sí se venden. Entonces, son situaciones que tienen que ver con, o sea, son capaces para negociar con todo el resto del género humano, pero son incapaces para negociar con esas personas especialmente establecidas. Por eso se entiende que es una falta de legitimación recepticia, o sea, es una falta de legitimación respecto a una determinada persona. Y lo mismo pasa, digo, para terminar un poco este concepto, con el tema de los comerciantes fallidos, que si bien el Código Civil los menciona como incapaces relativos, en realidad no se trata de un problema de legitimación, sino que no se trata de un problema de capacidad, sino que se trata de un problema de legitimación porque no pueden contratar respecto de bienes que estén en su comercio, pero sí respecto de cualquier otro bien que sean propietarios, ¿sí? Por eso queríamos analizar bien estas situaciones que son especiales en el caso de lo que denomina el código incapacidades especialmente relativas al contrato de compra-venta, pero que es falta de legitimación. Bien, otro temita que está muy relacionado con esto de la legitimación es, y está a su vez relacionado también con el tema del título y modo, que el código establece que es válida la venta de cosa ajena. Entonces ustedes miran, pero ¿cómo puede ser válida la venta de cosa ajena? Y sí, es válida la venta de cosa ajena porque es un negocio obligacional, no un negocio dispositivo. Lo que no se va a poder realizar es
la tradición, ¿sí? Y respecto a 1686 a 1727. Lo siguiente, que son obligaciones del vendedor. Dice, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición, o sea, tiene que cumplir con el modo, y el saneamiento de la cosa vendida, ¿sí? Y que la tradición se verifica conforme a las reglas establecidas en el título 3 del libro tercero. Eso es lo que nos surge del artículo 1686. Entonces, lo primero que tiene que hacer, vamos a ir un poquito para abajo en la guía de clase, a ver si lo podemos ir corriendo. Un minutito. Hoy estuvimos todo el día con determinados problemas informáticos, pero ya vamos a poder correr. A ver. Ahí está. Ahora sí. Vieron que todo se puede solucionar. Bien, estábamos con los efectos inmediatos, ¿verdad? Ahí volvemos. Ahí está. Obligaciones del vendedor. El estado que se hallaba al tiempo del contrato. Esto surge de los artículos 1687 a 1689. ¿Tá? O sea, entrega de la cosa o del bien en el lugar y plazo convenido y en el estado que se encuentra, que se encontraba al tiempo del contrato. Entonces hay determinadas situaciones específicas que regula el Código Civil y es respecto de los gastos. Respecto de los gastos, primero, el artículo 1673, ¿qué nos dice el 1673? Nos dice lo siguiente: los gastos de escritura y demás accesorios a la venta serán de cargo del comprador. O sea, el comprador debe pagar los gastos de escritura. Y el 1695, que es el otro que nos establece el tema de los gastos, 1695 dice: los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor y los de la conducción o transporte de cargo del comprador. O sea, estos son disposiciones específicas respecto de los gastos. Y acá nos queremos detener un poquito más en el tema del saneamiento. ¿Qué implica el tema del saneamiento? Que en realidad, según el artículo 1696, que es en el que estamos posicionados, dice lo siguiente: por el saneamiento expresado en el artículo 1686, el vendedor responde al comprador de la posesión pacífica de la cosa vendida y de los defectos ocultos que tuviere, llamados vicios redimitorios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a detenernos en el primer caso, cuando se responde de la posesión pacífica de la cosa vendida, ¿sí? Y es lo que regula justamente el saneamiento por evicción. Cuando hay, ¿qué quiere decir la evicción? Cuando, por ejemplo, si el vendedor tiene que responder de la posesión pacífica de la cosa vendida y el comprador se ve privado de la cosa porque hubo una doble venta sucesiva del bien y hay otra persona con el mismo derecho que el comprador. O, por ejemplo, había un acreedor hipotecario, hace efectivo su derecho persiguiendo el bien y el comprador se ve privado de la cosa, que adquirió por una hipoteca, ¿verdad? Entonces, en este caso, la evicción implica la pérdida del bien. O sea, en definitiva, el vendedor incumplió porque no respondió de la posición pacífica de la cosa vendida, ¿sí? Entonces hay dos juicios. Uno, el que le realiza el otro comprador o el acreedor hipotecario al comprador, ¿verdad?, que adquirió y está poseyendo, está, digamos, utilizando el bien, ¿verdad? Está ejercitando la posesión.
Y otro juicio cuando realmente la pierde, que es lo que surge de la evicción, entonces allí surge la obligación y la responsabilidad del vendedor de indemnizar por haber incumplido con esta obligación. Y ahí proceden las restituciones que están establecidas en el artículo 1706, que nos dice, cuando se ha prometido el saneamiento, cuando se ha prometido el saneamiento en general o nada se ha estipulado al respecto, si la evicción se verifica, puede el comprador reclamar del vendedor la devolución del precio, la de los frutos, las costas y costos, los gastos del contrato y los demás daños y perjuicios. Artículo 1706. ¿Está? Eso es lo que puede reclamar por no haber cumplido con ese punto. Pero también hay otro tipo de saneamiento que está previsto en el 1718 a 1727, que es el saneamiento por defectos o vicios redimitorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una persona compra un inmueble, compra el inmueble, aparentemente está en perfectas condiciones, pero después que empieza a habitarlo, empiezan a aparecer humedades, empieza a resquebrajar la pintura, empiezan a aparecer filtraciones de agua. Esos son defectos que no se pudieron advertir al momento inicial de la contratación. Entonces, surge la obligación del vendedor de indemnizar al comprador por este tipo de situaciones. Por eso el 1718 nos dice, el vendedor responde de los defectos o vicios ocultos de la cosa vendida, mueble o inmueble, siempre que la hagan impropia para el uso a la que se destina, o que disminuyan de tal modo este uso que haberlos conocido el comprador no la hubiere comprado o no hubiere dado tanto precio por ella. ¿Está? Entonces, esto puede dar lugar a que, o sea, a pedir una indemnización, o sea, inclusive puede pedir la rescisión del contrato, puede pedir que se le disminuya el precio, digo, si no la puede utilizar, y todo esto surge justamente del análisis de estos artículos, 1718 a 1727. ¿Sí? Bien. Pasamos a las obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador están establecidas en los artículos 1728 a 1735 del Código Civil. ¿Cuál es la obligación principal del comprador? Pagar el precio estipulado en el contrato. Si no se paga el precio estipulado en el contrato, o sea, si hay un incumplimiento, así como surgían todas las responsabilidades del vendedor, si se le privaba de la cosa o si existían vicios ocultos que no fueron previstos, de la misma forma, si hay un incumplimiento del comprador y no paga el precio correspondiente, el vendedor tiene derecho a exigir o el pago del precio o la resolución del contrato más los daños y perjuicios. ¿Sí? Esas son las opciones que tiene el vendedor a los efectos de satisfacer, o sea, el pago del precio, si por ejemplo hay un contrato de compra-venta se estableció, inclusive puede dar lugar a un proceso monitorio, ¿verdad? A un juicio ejecutivo para conseguir el pago del precio. Y si entiende que en realidad no le interesa seguir adelante con ese contrato, puede pedir que se resuelva, ¿sí?, con más los daños y perjuicios. Bien. Y esto está relacionado, este incumplimiento de la obligación del comprador del pago del precio, con uno de los pactos accesorios al contrato de compraventa. O sea, el contrato de compraventa tiene pactos accesorios que están previstos en los artículos 1736 a 1754. El primer pacto establecido por los artículos 1737 y 1741 tienen que ver con el pacto comisorio. Y el pacto comisorio procede su aplicación en supuestos de incumplimiento del pago del precio, como veíamos recién. El 1737 nos dice,
por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. O sea, no, nos da esta hipótesis, que es la hipótesis de la resolución del contrato. ¿Está? Bien. ¿Qué nos sigue diciendo el pacto comisorio? O sea, le da una última chance al comprador, porque nos dice el 1738, el pacto comisorio no priva al vendedor de la elección de acciones que le acuerda el 1731. ¿Qué nos dice el 1731? El 1731 nos hablaba de que si el comprador estuviera constituido en mora quiere decir que no pagó en el tiempo establecido. Si el comprador estuviese constituido en mora de pagar el precio en el tiempo y lugar indicados, ¿sí?, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con indemnización de daños y perjuicios, que es lo que surgía de este numeral anterior, ¿verdad? Y sigue diciendo el pacto comisorio. Los efectos de la resolución serán determinados por el 1733, ¿sí? Y el 1740. Esta es la chance que se le da al comprador. Aunque se haya estipulado que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resolverá ipso facto el contrato de venta, podrá hacerlo subsistir el comprador, miren cómo dice, pagando el precio lo más tarde a las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. El juez no podrá acordar plazo alguno al demandado. O sea, 24 horas. Si, por ejemplo, hay un pacto comisorio que está establecido en el contrato de compraventa, el vendedor lo quiere ejecutar porque el comprador no pagó el precio, ¿sí? Dice, bueno, yo voy a resolver el contrato en ejecución de este pacto comisorio. El comprador puede decir, bueno, pero yo voy a pagar y tiene el plazo de 24 horas para pagar y eso hace, digamos, decaer aquella resolución que había planteado el vendedor, ¿sí? Eso es lo que surge del artículo 1740. Y a su vez, otra norma importante para considerar es el 1741, que dice que el pacto comisorio prescribe el plazo prefijado por las partes si no excediere de 3 años desde la fecha de contrato. Transcurridos los 3 años, se prescribe sin que se haya quitado un plazo más largo o ninguno. O sea, se establece la prescripción de 3 años. Esto en cuanto al pacto comisorio, que es uno de los más utilizados en la práctica. Pero tenemos otros pactos que establece la norma, menos utilizados. Uno de ellos es el pacto de mejor comprador. El pacto de mejor comprador está establecido en los artículos 1742 a 1747 del Código Civil. ¿Qué nos establece esta norma? Dice así: si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo otra persona que mejore la compra, se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado, a menos que el comprador o la persona a quien estuviera enajenado la cosa se allane a mejorar los mismos términos de la compra. O sea, se celebra el contrato de compra-venta y se establece el pacto de mejor comprador que dice que, bueno, que en realidad sí hay una oferta, ¿verdad?, de otra persona, si hay una oferta de otra persona mejor a la que se estableció inicialmente, se resuelve el contrato que estaba planteado y se va a contratar con quien mejoró la oferta. ¿Ah? Pero son situaciones prácticamente excepcionales y que no se dan muchas veces en la práctica. Entonces, acá también, así como en el pacto comisorio se le daba la chance al comprador de que pagara dentro de las 24 horas, acá se le da la chance al que compró en un precio inferior al que se postuló con posterioridad, le da la chance de mejorar la oferta hasta llegar a ese precio, para quedarse con el bien. O sea, esto es todo en función del mantenimiento del contrato. Bien, otro pacto que también está establecido a texto expreso por el Código Civil es el pacto de retroventa.
artículos 1748 a 1754 del Código Civil. ¿Qué nos dice este pacto de retroventa? Dice, por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o precio de la compra, ¿verdad? Entonces, este pacto de retroventa, o sea, lo dice muy claramente el artículo, dice, bueno, yo enajeno, pero me reservo por un determinado plazo la facultad de decir que resuelvo este contrato y vuelve a estar en mi poder, ¿verdad? Recuerden que todos estos pactos tienen, o sea, está establecido un determinado plazo. Así como el pacto comisorio hablaba de una prescripción de 3 años, estos mismos 3 años están establecidos en el pacto de retroventa, ¿verdad? O sea, del articulado también surge este mismo plazo. Y a su vez también el pacto de mejor comprador, que el pacto de mejor comprador tiene el plazo de 6 meses establecido en el 1743. ¿Sí? Bien. En el plazo de la retroventa, que era de 3 años igual que el del pacto comisorio, era el 1754. ¿Ah? Bien, terminamos con los pactos y ahora nos queda por ver muy brevemente la cesión de derechos hereditarios y crediticios. Ustedes vieron en la parte general de los contratos que puede haber cesión de contrato, cesión de créditos, cesión de derechos hereditarios. Bien, están regulados la cesión de créditos en el artículo 1757 y siguientes, o sea, ¿qué implica el fenómeno de la cesión? El fenómeno de la cesión implica que hay una persona que se denomina cedente, que se desprende, ¿verdad?, de lo que fuera, del contrato, del crédito, en beneficio de otra persona, del cesionario, quien lo acepta y lo recibe. ¿tá? Y el cesionario se coloca en el mismo grado, lugar y prelación que el cedente. O sea, es como una sustitución. Esto se diferencia de la subrogación por lo siguiente. Porque cuando hay una subrogación, o sea, es necesario haber establecido un determinado pago para que le permita subrogarse en los derechos de la otra persona. Acá pasa a tomar su propio lugar, grado y prelación, ¿sí? O sea, si se cede el contrato, la persona va a sustituir, el cesionario va a sustituir al cedente, pero no es necesario que haya pagado como en el caso de la subrogación. En la cesión de créditos surge lo mismo, lo que pasa es que lo que se van a ceder van a ser solamente los créditos, no el contrato en su integralidad, sino que se ceden solo los créditos. Y después está el tema muy particular de la cesión de derechos hereditarios, que está regulado en los artículos 1767 y 1768, según el cual al ceder los derechos hereditarios se cede la totalidad de los derechos. Y además, una precisión, así como distinguíamos cesión de crédito de subrogación, vamos a distinguir cesión de derechos hereditarios de la calidad de heredero. O sea, si bien hay un tercero que va a adquirir solamente los derechos hereditarios, pero no se transforma en heredero, o sea, no cambia su calidad. Es lo que surge del artículo 1767, que dice, el que vende o cede a título oneroso un derecho de herencia sin especificar los efectos de que se compone, solo es responsable de su calidad de heredero. ¿tá? Y en realidad, o sea, lo que implica que no se transforma en heredero, sino que acepta y pasa a formar parte, o sea, a ocupar el lugar del heredero, pero sin tener esa calidad. Solamente es la cesión de los derechos que le correspondían al heredero. ¿Sí? Bien, y para finalizar la clase, que ya se nos extendió un poquito más de lo que pensábamos,
vamos a hablar brevemente de la promesa, o sea, distinguir la promesa de compraventa común y a plazos. Hasta ahora hablamos del contrato de compraventa. El contrato de compraventa se puede hacer, se tiene que hacer el contrato de compraventa si se trata de bienes inmuebles en escritura pública, ¿verdad? Para que tenga su validez. Y a su vez se debe inscribir en el registro. Pero esa es la parte final, ¿sí? Pueden haber, como ustedes lo vieron cuando estudiaron la parte de las tratativas y la formación del negocio y demás, puede haber determinadas etapas. Por ejemplo, una persona quiere comprar una casa, va a una inmobiliaria, va a ver la casa, está de acuerdo, pero no sabe cómo está la titulación. Entonces, mientras el escribano analiza la titulación, firma lo que se llama un boleto de reserva. En el boleto de reserva simplemente se dice, bueno, la parte se compromete a comprar este bien siempre y cuando los títulos fueran buenos a criterio del escribano y fijan generalmente otro plazo para hacer una promesa de compraventa. Pues primero está el boleto de reserva, después la promesa de compraventa. A veces se hace directamente la promesa de compraventa sin hacer el boleto de reserva. Pero todavía la promesa de compraventa es un contrato preliminar. Solo genera obligaciones de hacer. ¿Y cuáles son las obligaciones de hacer? Las obligaciones de hacer la escritura definitiva. O sea, por ejemplo, se entrega una seña y se establece que el precio se va a pagar de determinada manera. Y tiene que estar generalmente está totalmente integrado el precio cuando se realiza la escritura definitiva de compraventa. Ese es el contenido de la promesa. Esta promesa de compraventa común, o sea, la diferencia con el contrato de compraventa en sí, cuando se realiza la escritura, es que contiene obligaciones de hacer y no de dar. En el contrato de compraventa, en realidad hay una obligación de dar, que es la obligación de entregar. ¿Que cómo se va a materializar? Y bueno, se va a materializar con la entrega, o sea, con la justaposición de la entrega o tradición, ¿sí? Eso es la promesa de compraventa común. Y tanto este boleto de reserva como la promesa de compraventa común no tienen ese requisito. Si bien, se realizan en documento privado y con firma certificado, la escritura pública es la que se consagra en la compraventa definitiva, ¿sí? La que requiere la inscripción en el registro y demás, sin perjuicio que la promesa también puede, de hecho, se inscribe en el registro para asegurar el derecho del comprador, ¿verdad?, por cualquier eventualidad de embargos y demás, y de que pueda surgir las consecuencias de la evicción que vimos hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre esta promesa de compraventa común y la promesa de compraventa a plazos que está regulada por la 8.733? Que la promesa de compraventa a plazos regulada por la 8.733 se dan no un contrato, o sea, las prestaciones son típicas del contrato definitivo, no generan obligaciones de hacer, sino que las partes se comprometen ya en comprar, ¿sí? Y se establecen plazos, al menos en la regulación de la promesa de enajenación de inmuebles a plazos, se establecían plazos muy largos, ¿verdad? Como por ejemplo, podían establecerse plazos de 10, 20 años, con los cuales la persona iba pagando y amortizando, y luego se realizaba la escritura definitiva. Era con la finalidad de que los sujetos pudieran llegar más fácilmente a comprar con este sistema. Y también el derecho real que surge de la promesa de enajenación de inmuebles a plazos surge con la inscripción en el registro, ¿sí? Esa es la diferencia con la promesa de compraventa común, que la promesa de compraventa común genera obligaciones de hacer, y esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo genera las obligaciones de dar propias del contrato de compraventa definitiva. Bien, espero que les haya quedado claro. Igual cualquier duda, el jueves vamos a estar en la misma sala que ustedes ya tienen compartido en EVA,
para cualquier consulta, de 8 a 9:30. Bueno, muy bien. Les deseo que tengan una buena jornada.